Hola, doña Ide, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Jonathan Caicedo y pues necesito que me ayude con una pequeña entrevista sobre lo que era el sistema laboral en los tiempos de antes. A continuación, pues quiero que me cuente como de una breve y resumida manera lo que han sido sus trabajos y en qué ha trabajado. Bueno, primero que todo, en los tiempos de antes, nuestros padres prácticamente la regla, o por lo menos a mí me pasó así, era salir de mi estudio secundario y de una enganchar con un trabajo. O sea, no me dieron la posibilidad de realizar una carrera universitaria ni técnica, de ninguna clase. Eh, Empecé a laborar a los 2 meses de haber salido de mi bachillerato en un almacén en el centro de Cali llamado Un Mundo de Adornos. Allí como primera condición me pusieron cuando iba a empezar a laborar, cuando presenté el examen para la admisión en el almacén, que no podía estudiar, no podía seguir estudiando, porque el trabajo era a 2 turnos. Trabajé 5 años con ese almacén. Luego trabajé con Laboratorios La Francol. Allí me desempeñé por 3 años más como operaria. Luego pasé a trabajar a Carvajal en la planta de valores, en la sección de chequeras personalizadas. De ahí trabajé como 2 años y medio en Carvajal. Eh, Después pasé a trabajar en Laboratorios Squid por un mes, también como operaria de producción en el área de recondicionamiento. Luego trabajé en una empresa, en una microempresa de, ¿cómo se llama eso? De maquilas, de empaque, para que trabajamos para laboratorios, ¿cómo se llama el laboratorio que queda por acá? Sanofi, para laboratorios Sanofi, le empacábamos a ellos los productos farmacéuticos y le realizábamos recondicionamientos. Y ese prácticamente fue mi último trabajo, porque ya después me dediqué al hogar y a mi familia. Bueno, entonces vamos a enfocarnos en los trabajos desde la Francol hasta el último día que trabajaste. Entonces quiero que me cuentes como cuáles eran las condiciones en ese trabajo, en el trabajo en ese entonces. Venga, ¿y por qué desde la Francol? ¿Por qué el trabajo del almacén no sirve? Pues no es que no sirva, sino que, digamos, para el trabajo que tengo es más, le encuentro como yo más beneficio a hablar en sí de la empresa porque nos podríamos enfocar en los procesos industriales que ésta tiene, cómo eran las máquinas, qué papel desempeñabas en la empresa y pues me serviría a mí para nutrirme más en el conocimiento de cómo eran dichas empresas antes. Ah, ya. Bueno, entonces, realice las preguntas que quiera. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones pues del trabajo en ese entonces? Bueno, cuando yo empecé a trabajar en Laboratorios La Francol, era una estructura prácticamente obsoleta en comparación a lo que es hoy. Era una empresa que apenas estaba empezando, trabajábamos en un salón, toda la labor era manual prácticamente. Trabajábamos en turnos de 7 a 5 de la tarde. Eh, Nos daban el almuerzo allá en la empresa. Nos tocaba que revisar, empacar, hacer el empaque en las cajitas individuales de la droga y de ahí embalarla en las cajas grandes. ¿Cuánto tiempo duró usted en este cargo? Duré prácticamente casi 3 años, trabajé con ellos. En cuanto al aspecto de la relación con sus jefes, a esto me refiero en todas las empresas en las que usted trabajó, ¿era buena la comunicación? Es decir, ¿se hacían entender a la hora de ellos dar una instrucción? Sí. Empezando desde el almacén, cuando trabajé en el almacén era un ambiente prácticamente como familiar. Los jefes eran muy sencillos, compenetraban mucho con los trabajadores. Como trabajaba en atención al público, el contacto con ellos, con los jefes, los dueños y todo, y con la gente que me tocaba atender, era muy bueno. La relación laboral era buena con mis compañeras y todo.
Cuando pasé a la Francol, pues ya me tocó que trabajar ya con un gerente de planta. Pues el señor, me imagino que sería así por su mismo puesto, su misma responsabilidad, pero pues para mí era una persona como muy déspota con los empleados. O sea, miraba a los empleados como por encima del hombro, cosa que a mí, por ejemplo, no me parecía un ambiente laboral óptimo. Se presentaban muchos roces las compañeras y se trabajaba en un ambiente como de mucha presión porque nos exigían tener las cosas empacadas en determinado tiempo. O sea, entré a trabajar como con procesos de producción. Cuando trabajé en la planta de Carvajal, en la planta de valores, el ambiente también era muy distinto, aunque los jefes, la relación con ellos era óptima porque también era como un ambiente familiar, de amistad y todo. Eran unos jefes que se daban a entender, ayudaban mucho, ubicándonos bien en los procesos, nos explicaban, eran condescendientes cuando uno cometía, entre comillas, un error y, o sea, escuchaban de las dos partes, ¿no? Uno los escuchaba a ellos y ellos lo escuchaban a uno, y como era una planta de valores, se preocupaba mucho por la seguridad tanto de industrial como de las personas que trabajaban ahí en la planta. Cuando empecé a trabajar cuando trabajé en laboratorios Squid por un mes, eso también era un trabajo manual de reacondicionamiento de medicamentos que ya cumplían su proceso de vencimiento. Entonces el reacondicionamiento que se les hacía era quitarle las etiquetas, volverle a colocar etiquetas nuevas, colocarles otra fecha de vencimiento con una prórroga más por ahí de unos 2 o 3 meses, cosas así, material deteriorado. De ahí pasé a trabajar en Empaque Sánchez y ya era una empresa maquiladora. O sea, era como una empresa donde se le trabajaba a terceros. Ellos le trabajaban a laboratorios Sanofi y a nosotros nos llevaban el producto a la empresa y nosotros nos encargábamos de hacerles una revisión final y empezar a empacar. También trabajamos, formamos líneas de trabajo, pero eran líneas de trabajo no donde hubieran máquinas ni nada, sino en procesos como rudimentarios. Mesones donde había una persona que ponía una cosa en el empaque, la otra ponía el estuche, la otra la etiqueta, así, cositas así, trabajos en línea pero rudimentarios. Y ahora, respecto al ambiente laboral con sus compañeras o compañeros, hay que tener establecidas ciertas normas de convivencia, pues para evitar los roces, como usted me estaba diciendo ahora. ¿Cuáles eran esas normas de convivencia en esos trabajos? O sea, prácticamente las normas de convivencia no son para evitar roces, sino para una convivencia laboral donde todo salga bien, donde todo esté organizado, donde hayan unas normas para uno realizar el trabajo, unos conductos regulares para uno, cuando hay determinado inconveniente, saber a quién dirigirse y todo. Me imagino yo que eso son las normas de convivencia, aunque yo en ninguno de los trabajos que yo realicé tuve problemas ni con mis compañeras, ni con mis jefes, ni nada. O sea, yo considero que he sido una excelente trabajadora todo el tiempo. Ahora, con respecto a las condiciones físicas de la organización, y con físicas me refiero a la disponibilidad de máquinas y la cantidad de máquinas en la empresa, y también si garantizaban un bienestar laboral con mecanismos de seguridad. Bueno, cuando trabajé en el almacén, pues los mecanismos de seguridad que habían era tener de pronto unos extintores para un caso de un incendio, una emergencia. Contábamos con un vigilante para el caso de que de pronto llegara alguna persona de la calle a agredir a alguno de los vendedores, algo así. Mecanismos de seguridad también cuando para bajar la mercancía de la bodega, que tenían una especie como de ascensor, pero eso no, un ascensor rudimentario, era como una plancha con cadenas y allí bajaban la mercancía.
Cuando empecé a trabajar en laboratorios La Francol, eh, como el laboratorio, pues no era que estuviera empezando, pero todavía no se habían implementado máquinas modernas como hoy en día, no. Había máquinas, pero máquinas eh, lo que considerarían hoy en día obsoletas, porque máquinas muy rudimentarias, por ejemplo, la máquina para uno envasar cremas que había en laboratorio de la Francol, uno tenía que ir alimentando la máquina manualmente, así, boquilla por boquilla. Mientras que ahora ya hay máquinas que llegan y le echan los dispensadores, los tubitos o algo y ellas mismas van arrojando y van organizando en los platos los empaques para las cremas y todo. Había máquinas así, como le digo, máquinas antiguas y estaba la implementación de, o sea, el INVIMA todavía no había exigido la remodelación de los laboratorios, los pisos eran rudimentarios, las áreas de trabajo eran con divisiones en madera prácticamente. Ahora eso está muy distinto, la tecnología ha llegado y también así como ha llegado la tecnología, ha desplazado a muchos empleados. Eh, en lo que concierne a la estabilidad laboral que tenían ustedes en esta empresa, ¿cómo era? ¿También podrían subir de cargo fácilmente o eran como que se quedaban estancados ahí? Bueno, cuando trabajé en el almacén, uno podía pasar de vendedora a, ¿cómo le dije? A encargada de área. Después de encargada de área, área no, sección, porque allá eran secciones, secciones de adornos, secciones de billutería, secciones de resortes, secciones de cintas. Entonces uno podía pasar a encargada de sección. Después de pasar de encargada de sección, si veían en uno como las posibilidades, como las actitudes y ellos requerían de una persona ya el máximo cargo que podía tener allí sería de supervisora o si no de jefe de bodega o administrador, pero pues ya ellos, los dueños ya tenían su propio administrador que era prácticamente alguien de la familia. En laboratorio La Francol, pues como uno sale prácticamente con el bachiller, entonces uno a lo que podía aspirar allí era a trabajar en las áreas de empaque y ya después de que lo ascendieran a uno, le dieran la oportunidad de pronto de manejar una máquina, lo entrenaran a manejar una máquina. Pero de ahí, si uno no tenía estudios tecnológicos o técnicos, ya no podía ascender a nada más. ¿Le parece a usted que los sueldos en la época eran justos para lo que trabajaban? Pues a mí me parece que los sueldos nunca han sido justos, ni antes ni ahora. Porque, o sea, en el caso mío siempre he trabajado, casi siempre en todas las empresas he trabajado por el mínimo. A excepción de Carvajal, que era bien remunerada, pero también yo creo que también era por la exigencia del área donde yo trabajaba, que era un área de seguridad. O sea, pagaban bien para que los empleados no se vieran en la obligación de pronto de irse a sacar un cheque o de ir a adulterar algún documento allá. Entonces yo creo que pagaban bien para eso, para que la gente estuviera satisfecha y su sueldo le alcanzara para lo que tenía que comprar. Bueno, y esta es la última pregunta. ¿Cómo era la cuestión del transporte en las empresas? El transporte en las empresas. Pues cuando trabajé en el almacén, ellos pagaban el auxilio de transporte, que es obligación del gobierno, pero uno se encargaba de tomar uno mismo pues sus buses, lo que fuera. Cuando trabajé en laboratorio La Francol, lo mismo, pues ellos cumplían con pagar el transporte, pero pues la empresa no lo ofrecía. Cuando trabajé en Carvajal, sí, el transporte lo daba la empresa, el transporte y el casino, porque nosotros teníamos la alimentación allá a un precio muy, muy barato. Y ya cuando trabajé en Empaque Sánchez, otra vez volví a tomar mi bus y la empresa reconocía el transporte. Bueno, y por último, pues una pregunta. ¿Usted cree que hay una diferencia casi que abismal entre las
empresas entre el ambiente laboral entre las empresas de ahora y las de antes? Lógico, hay una diferencia abismal, porque antes todo, como le digo, todo era muy rudimentario. De pronto antes había como más unión entre los compañeros en las empresas, ahorita no, ya cada uno tira por su lado. Además la misma tecnología ha hecho que las empresas hayan evolucionado y todo el mundo ande como por su lado, bregando a conseguir, compitiendo y queriéndose ganar un puesto más arriba. La gente se ha capacitado más, ya hay gente que, o sea, ya la gente no sale ordinariamente de estudiar su bachillerato o su primaria como antes y tiene la oportunidad de laborar, no. Si no tienen una carrera técnica, una carrera tecnológica o una carrera en el SENA, prácticamente ya casi no hay oportunidad de laborar en una empresa, en una multinacional por lo menos no. Bueno, muchas gracias. Y ahora pues ya lo último, ¿usted me permitiría a mí subir este video a YouTube? YouTube es una red social pues de internet para subir estos videos y que demás gente puedan verlos. Claro, yo no tengo ningún problema. Listo. Muchas gracias, oye. Bueno, con mucho gusto.